Bueno, mi nombre es José Tomás Gasmuri, a petición de la doctora Marcela Espinosa, eh, presidenta del grupo de estudio de leucemia linfolástica AGUA chileno. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que a mi gusto son los mejores trabajos de la ASH 2025, especialmente enfocado en trasplante precursor hematopoyéticos y CAR-T. Obviamente hay muchísimos abstracts que van a quedar fuera. Traté de seleccionar lo que creo yo que es más interesante, algunas cosas que son aplicables a nuestra realidad y otras cosas que creo que es interesante saberlas, pero todavía lamentablemente estamos un poco lejos de poder hacerlas en nuestra realidad. El primer trabajo que quise seleccionar es un trabajo de un grupo multicéntrico chino. Interesante es plantear la opción de ocupar quidamida, que es un inhibidor de la de acetilsilasa de histonas, como una terapia de mantención post-trasplante en pacientes con leucemia o linfoma linfolástico T. Lo encontré interesante porque sabemos que este tipo de enfermedades tienen pocas alternativas terapéuticas y por lo tanto cualquier cosa que nos permita aumentar la probabilidad de que el paciente no recaiga es más que bienvenida. Este estudio fue un estudio fase 2 multicéntrico de una sola rama, que incluyó pacientes de 18 a 70 años con una LLA-T de alto riesgo o un linfoma linfoblástica T. También permitieron otros linfomas T no linfoblásticos como los NK o los PTCL-NOS, que habían sido sometidos a un trasplante alogénico con recuperación hematológica y que no tuvieran activamente una infección, un injerto contra huésped grado 3 o mayor, o que estuvieran en franca progresión o recaída. Y lo que hicieron fue, comenzando cerca del día 60 post-trasplante, con una terapia de mantención de quidamida 10 miligramos cada 2 semanas en ciclos de 28 días por 2 años. Permitieron ajuste de dosis si es que había mucha toxicidad hematológica y la idea fue medir como outcome primario eh, la sobrevida libre a recaída 2 años y como outcome secundario ver la sobrevida global, la incidencia de recaídas, la mortalidad no asociada a la recaída y obviamente la incidencia de injerto contra huésped y otros eventos adversos que podrían aparecer con esta terapia. Estos son los pacientes que seleccionaron, son 44 pacientes, sabemos que estas son enfermedades raras, por lo tanto cuesta tener este número en estudios en general. Lo interesante fue que prácticamente todos los pacientes, como ven en el gráfico de colores, eran o leucemias linfoblásticas T o linfomas linfoblásticos T. Ya el grupo de linfomas T o NK, la verdad es que fueron muy minoritarios, porque hoy día no ocupamos generalmente eh, la consolidación con el planta alogénico en ese grupo. ¿Ya? Eh, ¿Y qué fue lo que observaron? Que una vez posterior al trasplante, la verdad es que se asoció el uso de esta mantención a una sobrevida libre de recaída bastante buena de 83.7% a 2 años. Eh, con alguna diferencia, parecerá ser que los linfomas que la leucemia linfoblástica T, perdón, como se ve en la gráfica a mano derecha, tenían un poquito mejor sobrevida libre de recaída que los linfomas, pero la verdad es que no fue significante estadístico, entre 92.3 y 71.3, pero de todas formas son números muy muy buenos para una enfermedad que sabemos que todavía tiene muchos gaps en su tratamiento. Otros outcomes secundarios como la sobrevida a 2 años fue excelente, de 89.3%, y aquí tampoco hubo diferencias significativas entre linfomas y leucemia, con una sobrevida a 2 años del grupo de leucemia linfoblástica de 89.7 y de los linfomas de 88.9, o sea, básicamente iguales. Eh, ¿Qué fue interesante de esto? Que el grupo comparó estos outcomes con una cohorte concurrente de casos que no habían ocupado terapia de mantención. Obviamente lo ideal ha sido hacer un estudio fase 3, pero obviamente como sabemos estas enfermedades son raras, es difícil juntar un suficiente N de pacientes para hacer un estudio fase 3, pero vieron que efectivamente si bien la sobrevida libre de recaída no lograba una significancia estadística, sí se veía una tendencia a que la mantención con quidamida era superior a hacerlo sin mantención y si vieron que la sobrevida global, eh, comparado con esta cohorte de control, sí mejoraba, con un 93,1%, como dijimos, versus el control que era 74,8%. Obviamente que hay otros factores confundentes, probablemente hay un mejor tecnología y mejor cuidado del trasplante, probablemente mejor selección de pacientes. Sabemos que las cohortes comparativas no siempre son ideales, pero creo que ofrece al menos una comparación válida y pareciera ser que al menos con esta terapia de mantención
se puede aumentar la recaída libre, o sea, la sobrevida libre recaída y también la sobrevida global. Muy interesantemente, hay cierta evidencia de que los inhibidores de la histona de acetilasa eh, también tienen un cierto efecto como para suprimir el injerto contra huésped. Y aquí efectivamente vieron que la tasa de injerto contra huésped grado 2 a 4 agudo era muy baja, de 2.2, y la de injerto contra huésped crónico también muy baja, de 9.6. Son probablemente tasas de las más bajas que se ven en general en los estudios de trasplante. Y la tasa de injerto contra huésped crónico a los 2 años fue de 38%. Por lo tanto, también podría haber un efecto positivo de injerto contra huésped al ocupar esta terapia de mantención. El segundo estudio que quiero traer es un estudio más complejo. Fue presentado por el grupo de Stanford, que básicamente ya tenían cierta evidencia de el manejo de los pacientes de LLAB, en este caso de alto riesgo, con un CAR-T académico producido por ellos, digamos local, que es un CAR-T específico que va dirigido contra 19 y 22, ¿ya? Pero vieron, como voy a mostrar más adelante, que no lograban tener respuestas sostenidas, por lo tanto plantearon la opción de combinar trasplante y CAR-T en una misma línea de tratamiento. Entonces, ¿cómo fue el diseño del estudio? Bueno, primero como antecedente sabemos que ambos, los estudios más importantes que aprobaron el uso de CAR-T anti-CD19 en leucemia linfoblastica B, que son el SUMA-3 para el Brexucel y el FELIX para el Obe-cel, que fue aprobado el año pasado por la FDA, si bien logran tasas de remisión altas, todavía no logran respuestas duraderas y lamentablemente un porcentaje importante de los pacientes recae en el seguimiento. De hecho, en ambas cohortes de pacientes, 42 o 44% de los pacientes ya habían recibido un trasplante antes del CAR-T y hasta un 18% requirió una terapia de rescate con trasplante después del CAR-T. Por lo tanto, todavía pareciera ser que ni el CAR-T ni el trasplante per se es una terapia que es suficiente para leucemias linfoblásticas de alto riesgo. ¿Qué fue lo que plantearon ellos? Fue hacer una terapia en tándem. Entonces, a los pacientes que eran los donantes, que eligieron pacientes HLA 8 de 8 que tenían que ser relacionados o no relacionados, pero localizados en Estados Unidos, porque la técnica de laboratorio estaba solamente disponible en Estados Unidos. Hice una primera féresis de linfocitos T para mandar a refacturar los CAR-T específicos anti-CD19 y anti-22. Y luego hacía una segunda movilización para obtener las células madre movilizados con FilgraStream, y a esa recolección ocupaban la tecnología ORCA-T, que también hay otros trabajos sobre esto, no voy a hablar de eso ahora, pero en el fondo es una manipulación de los linfocitos T, separando los T reguladores de los T normales para intentar reducir la incidencia de injerto contra huésped. Ya, y tanto al donante se hacían estas dos aféresis. Y a los pacientes elegibles eran pacientes mayores de 18 años con LLAB de alto riesgo, candidatos a un acondicionamiento mieloablativo. Recibían la mieloablación y luego se infundían en el día 0 los progenitores más los T reguladores y luego en el día más 2 los linfocitos T convencionales más el CAR-T biespecífico. Y luego a partir del día más 3 solamente seguían inmunosupresión con tacrolimus. ¿Y qué fue lo que vieron? Bueno, lograron reclutar finalmente 16 pacientes. Es un grupo de alto riesgo. Si ven ahí las características citogenéticas, son pacientes Philadelphia-like, con arreglos de KMT2A, cariotipo complejo, TP53, o sea, pacientes que tienen alto riesgo de recaída o pacientes que tenían mínima residual positiva después de la inducción. Y de hecho un porcentaje no menor, como ven ahí, tenía enfermedad mínima positiva un 40% al momento de llegar al trasplante. ¿Qué fue lo que observaron? Es que la verdad es que primero a mano izquierda la seguridad fue excelente. El uso del CAR-T post-trasplante no se asoció a un retraso importante en el prendimiento ni de plaquetas ni de neutrófilos, que fueron el día 15, el día 13, que es lo normal o estándar para un trasplante alogénico. Hubo solo un caso de injerto contra huésped grado 1, hubo dos casos de injerto contra huésped grado 2. Si bien hubo un porcentaje importante de CRS, de 81% de los casos fueron prácticamente todos en grado 1, grado 2, que fue bien bajo, y hubo seguramente un caso de ICANS que fue en grado 1. Y si fijan en la gráfica a la derecha, al seguimiento actual, que es un poco más de un año y medio, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global es del 100%. No hay ninguna recaída hasta ahora, lo cual es bastante esperanzador.
Este fue otro estudio interesante que también trata de responder la pregunta de cómo podemos ocupar secuencialmente o en qué orden podemos ocupar el CAR-T y el trasplante en pacientes con LAB de alto riesgo, ¿ya? Este fue presentado por el doctor Logan, que trabaja en la Universidad de California, y lo presentó en nombre del consorcio ROCA, que es un consorcio de varias clínicas y centros del cáncer a lo largo de Estados Unidos que están trabajando en forma cooperativa para estudiar el, los CAR-T en leucemia linfoblástica. Como dije antes, y como los mismos estudios que presentamos antes del SUMA-3, un porcentaje importante de los pacientes habían recibido trasplante previo. En este caso, un 37% había recibido trasplante previo, y en la gráfica a mano derecha, cuántos pacientes después del CAR-T recibieron un trasplante fue un 25%. Por lo tanto, todavía no hay una buena respuesta como cómo ocupar estas terapias, si hay que ocuparlas de forma concomitante, si hay que ocupar primero el trasplante y luego CAR-T, o al revés. Y este estudio trató de responder esa pregunta. Este consorcio, como mencioné antes, incluye muchos centros a lo largo de todo Estados Unidos, incluye la Cleveland Clinic, donde yo tuve la suerte de formarme. Y vieron que, claro, el primer análisis, efectivamente, si ustedes ven a la mano derecha, de los pacientes tratados con Brexucel, que fue el primer CAR-T aprobado para el LAB, un porcentaje importante, el 90% lograba respuestas completas o respuestas completas sin recuperación hematológica, y un porcentaje bien importante, el 79%, lograba enfermedad benigna residual negativa. Pero con el seguimiento, la PFS y la sobrevida global, como ven abajo, igual había un porcentaje importante de pacientes que recaían. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Analizaron por su grupo. Entonces, dijeron, bueno, analicemos de los 664 pacientes que lograron, ¿no es cierto?, la enfermedad benigna residual negativa. Analizaron primero los pacientes que habían recaído y recibieron el CAR-T y nunca más recibieron nada, que fue el primer grupo. El segundo grupo, había pacientes que estaban recaídos, habían recibido el CAR-T y luego se habían consolidado de todas formas con un trasplante. Y aquellos pacientes que habían recaído post-trasplante y se habían rescatado con un CAR-T. El último grupo no lo consideraron porque era un N muy pequeño, no solamente 9 pacientes que habían recibido un segundo trasplante, que sabemos que en leucemia linfoblástica no tiene un rol demasiado importante. ¿Y qué fue lo que vieron? Bueno, que obviamente los pacientes que habían sido consolidados después del CAR-T con un trasplante lograban el mejor PFS dentro del grupo, con una significancia estadística importante, con 76% de sobrevida libre de progresión al año, versus un 58% que había recibido el trasplante antes del CAR-T, y un 38% de aquellos pacientes que nunca habían recibido un trasplante. Por lo tanto, pareciera ser, si bien no hubo diferencias en la sobrevida global, eh, y tampoco al hacer la diferencia luego del día 73, que fue el día promedio en el cual los pacientes recibieron el trasplante post-CAR-T, pareciera ser que hay un rol en estos pacientes de alto riesgo que están recaídos, de consolidar de todas formas después del CAR-T con un trasplante, como para mantener la respuesta en forma más sostenida. Siguiendo con la terapia CAR-T, aquí vienen dos estudios que yo los encontré especialmente interesantes, que son ocupar CAR-T en primera línea en pacientes de riesgo estándar. Este fue un estudio también del grupo chino, que estudió la posibilidad de ocupar un CAR-T académico como consolidación después de la primera inducción en pacientes con LLA-B FI positivo, como un estudio fase 2. Como sabemos, los CAR-T tienen la posibilidad de, en el fondo, atacar y erradicar la enfermedad extramedular en pacientes con LA, tanto a nivel de la médula como sistema central, pero como mencionamos antes, lamentablemente esto igual se asocia a un riesgo de recaída posterior. Y en la gráfica de la mano derecha, efectivamente, mientras más compromiso de sistema central, obviamente menos sobrevida global o menos sobrevida libre de enfermedad tienen los pacientes. Entonces, lo que plantearon este grupo chino fue, bueno, ¿por qué no ocupamos el CAR-T en la instancia donde el paciente está con la mejor respuesta, que es después de la inducción, cuando logra la mínima residual negativa? Entonces, lo que hicieron ellos fue ocupar un esquema de inducción que no es lo que ocupamos habitualmente en Chile, que está basado en venetoclax y en el olverembatinib, que es un inhibidor de ITK de cuarta generación, más la clásica BCR, que es parte de los esquemas clásicos de inducción en LLA, y corticoides. Y luego de la primera inducción y la primera consolidación, si el paciente lograba enfermedad benigna residual negativa, se hacía la infusión del CAR-T en forma inmediata en la primera remisión. Y luego los pacientes seguían en mantención con el inhibidor de ITK en días alternos hasta completar la mantención, que creo que eran 2 años. Muy importante, como dice la nota abajo, se indicó que los pacientes tenían que completar todas sus intratecales
Antes de partir el CAR-T, porque la idea era que si había algún resto de leucemia a nivel central y el CAR-T penetraba el líquido cefalorraquídeo, la idea era evitar matar al CAR-T con las intratecales. Por lo tanto, tenían que completar todos sus intratecales antes de recibir el CAR-T. En cuanto a respuesta, la verdad es que fue muy positiva. Los pacientes que estaban detectables por citometría de flujo antes del CAR-T lograron eh, pasar del 94 al 100% de remisión post CAR-T, medido por citometría de flujo, medido por PCR cuantitativa BCR-ABL de 77 a 88% y por NGS, que hoy día es la técnica más sensible, que mide hasta 10 a la menos 6, pasaron del 85.4 al 100% después del CAR-T. Por lo tanto, parece ser que el CAR-T sí ofrece una potenciación de la respuesta, una profundización de la respuesta. Y lo más interesante, después del seguimiento que cortaron en febrero de este año, ven que la sobrevida, al menos estos primeros 10 meses, 11 meses de seguimiento, es del 100%, con una sobrevida libre de leucemia del 100%. No han tenido ningún caso de recaídas ni a nivel medular ni extramedular. Y si hacen la nota en el fondo que hay 3 pacientes que decidieron igual hacerse un trasplante durante la primera remisión por una cosa de decisión personal, pero no estaba planificado así en el estudio. Por tanto, también pareciera ser que aquí hay una alternativa interesante de ocupar los CAR-T como una terapia de consolidación en primera línea, lo cual es muy interesante porque evita, como sabemos, la terapia de mantención de la LLA en adultos es súper larga y eso implica un montón de quimioterapia, complicaciones, y esto reduce enormemente el tiempo de tratamiento y los pacientes quedan libres de quimioterapia mucho antes. Efectos adversos que presentaban los pacientes, como dijimos, habitualmente los efectos adversos de los CAR-T están muy asociados a la carga tumoral, por lo tanto la carga tumoral en este caso estaba muy reducida. Tuvieron solamente casos de CRS grado 1 en un 74% y no tuvieron ningún caso de ICANS reportado a la fecha. Por lo tanto, aparte de ser una terapia efectiva, parece también ser una terapia muy segura. Por lo tanto, el ocupar un CAR-T en primera línea como consolidación en pacientes con LAFI es seguro, es efectivo, logra remisiones muy profundas después de la quimioterapia y permite un control sostenido en la enfermedad, incluso en pacientes de alto riesgo como son los Filadelfia positivos. Logran tasas de remisión por NGS muy altas y lo más importante es que es una terapia que es segura. Y el último trabajo que quería comentar, perdón, el penúltimo trabajo que quería comentar es parecido al grupo chino, que es un trabajo presentado por el grupo de City of Hope, que básicamente planteó lo mismo, de consolidar a los pacientes en primera remisión, pacientes adultos con LLAB, para lograr una respuesta como más perdurada en el tiempo, en el fondo. Entonces, ellos, como en el fondo, los estudios muestran que independiente de la quimioterapia de inducción que uno ocupe y que, como vimos en muchos trabajos de ASH, están ocupando de forma casi de regla, ya sea blinatumomab o inotuzumab, los pacientes igual tienen un riesgo de recaída, ¿ya? Y de hecho, si ven la gráfica de mano izquierda del estudio el E1910, incluso los pacientes que son mayores de 55 años, que es su grupo, hay un porcentaje de recaída importante a pesar de que ocupen blinatumomab en primera línea. Ya casi al año hay un 25-30% de pacientes que ya recayeron. Y lo mismo pasa con el miniversivat, mainotuzumab y con osimplina. La verdad es que no hay muchas diferencias en este subgrupo de pacientes mayores de 55 años y también vemos que a los 2 años prácticamente un 60% está vivo, pero hay otro 40% que ha recaído. Por lo tanto, parece ser que necesitamos incluso, aparte de la inmunoterapia en primera línea, algo que te permita consolidar con mayor profundidad. Entonces, ¿qué plantearon ellos? Bueno, plantearon que primero ocupar el CAR-T como una terapia de consolidación permite que el paciente esté mucho más sano, está con menos tiempo de hospitalización, menos exposición a la quimio, menos fragilidad, y por otro lado también las células T que vamos a ocupar para el CAR-T están mucho más sanas porque se han sometido a menos quimioterapia. Por lo tanto, lo que plantearon ellos fue, si es que logramos consolidarlos con un CAR-T en primera línea, podemos esperar menos toxicidad, más tiempo de remisión, más prevención de recaída extramedular y por lo tanto una mejor calidad de vida para los pacientes. Entonces lo que hizo aquí fue, bueno, screenar a los pacientes y en la medida que los pacientes lograban tener respuesta a la quimioterapia de inducción en el fondo, se aferizaban para construir el CAR-T, se hacía la linfodepresión y se infundía el CAR-T en el fondo una vez que se hubiera recuperado el paciente de la quimioterapia de inducción y esto era el fondo sin infecciones, qué sé yo.
Y lo que vieron ellos en el fondo que, bueno, primero